Buenas tardes a todos los que nos saludé y esperamos que en esta tarde nos sintamos sueltos en la presencia del Señor, ¿no? Sin temor, bien, sin tensión, flojito, para que todos vamos a trabajar en esta tarde, ¿eh? Y todos me van a ayudar porque hay muchas citas bíblicas para buscar que nos van a hablar del tema que en esta tarde quiero tocar. Es un estudio de la palabra de Dios, ¿no? Y el estudio lleva por título ¿cuál es la función de la iglesia local? Nosotros, ustedes, yo, somos iglesia. Cada uno de nosotros, desde el día en que le entregamos nuestro corazón al Señor, nuestras vidas al Señor, ya no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos del Señor. Y mi vida, como la vida de cada uno de ustedes, forma parte de la iglesia. Individualmente somos iglesia del Señor. O sea que ya comenzamos pensando en la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Responsabilidad que cada uno la cumplirá en el temor del Señor, en el conocimiento del Señor y en la sabiduría del Señor. Pero es imprescindible saber que el Señor es el dueño de nuestras vidas y nosotros somos iglesia aquí en este mundo. Y cada uno de nosotros, todos juntos, nos juntamos hoy y formamos parte de una iglesia local, como es esta iglesia acá. Y en esta tarde vamos a ver cuál es la función de esta iglesia local. Cuando digo esta no me refiero a Mirador del Lago, sino de esta iglesia local aquí en este mundo, sea en el barrio que sea, en la ciudad que sea, en la república que sea. La primera iglesia local se organizó según la Biblia en Jerusalén. Vamos a Hechos capítulo 2, desde el versículo 41 al 47. Comienzo de la iglesia. Y es importante ahora cuando nos metamos en el tema, es importante que cada uno de nosotros pensemos cómo estamos, qué estamos haciendo frente a la palabra del Señor. Cómo estamos nosotros frente a la palabra del Señor, como ahora vamos a leer. Haciéndonos un autoexamen, tal vez haciéndonos reproche, o tal vez dando gracias al Señor. ¿Por qué no? Y pidiéndole a Él que nos siga ayudando, que nos siga dando fuerza, que nos siga fortaleciendo para seguir bien erguidos como iglesia que somos. Capítulo 2, versículo 41 de Hechos al 47, dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Unos pocos versículos que nos van indicando los pasos, cómo se dieron allá en la antigüedad, cómo se inició la iglesia. Es la primera iglesia que hubo, esta iglesia es la primera iglesia que hubo en el mundo. Y esa iglesia tenía propósitos, y esos propósitos eran dados ¿por quién? Por las enseñanzas y por las cosas
que el Señor había dejado indicado a sus discípulos. Tres cosas importantes que nosotros como seres humanos, notemos bien, como seres humanos, como personas, cada uno de nosotros hacemos en cada de nuestras vidas. Comer bien. ¿A quién no le gusta comer bien? Comemos bien, nos alimentamos bien, hacemos ejercicios, uno de una forma, otro de otra forma, uno camina, otro trota, otro hace gimnasia, lo que cada uno de nosotros hacemos. Pero nuestro cuerpo está en movimiento. Comemos bien, nos alimentamos, digerimos los alimentos, hacemos ejercicio, nuestro cuerpo está en movimiento, está activo. Y por tercero, cada tanto, cada uno de nosotros visitamos al médico y nos hacemos un chequeo. Tres cosas, y tal vez hay muchas más seguramente, pero tres cosas importantes que nosotros como seres humanos hacemos en cada una de nuestras vidas. Y nosotros estas cosas también, si las hacemos en nuestras vidas como seres humanos y como humanos que somos porque las necesitamos, como cristianos tenemos que hacer lo mismo. Vamos a ver ahora cuál es la función de la iglesia. Recordemos estas tres cositas. Comemos bien, hacemos ejercicios, estamos activos y cada tanto un chequeo en el médico, a ver cómo nos sentimos. Podemos tener problemas, podemos tener alguna enfermedad que no está descubierta, podemos tener un dolor, lo que sea. Visitamos al médico. Recordemos estas tres cosas y llevémoslas estas tres cosas también al plano espiritual. Ya no como humanos, sino como hijos de Dios. Vamos a leer ahora y le voy a pedir a todos que vayan buscando y que tengamos en esta tarde una participación activa cada uno de nosotros, porque es una de las formas. Realmente muchas veces el hecho de escuchar, a veces escuchamos y por ahí nuestra mente, nuestra vista vuela y no estamos atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, es importante que nos concentremos en esta tarde. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. El que lo encuentra primero, lo lee. Nos habla de examinarnos. Capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bueno, yo creo que Pablo, cuando le habla a los corintios, fue bien claro. Examinaos vosotros mismos. Esto va a forma de introducción para que nos ubiquemos nosotros y después entremos en la parte de lo que es la iglesia. Examinarnos nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros como hijos de Dios en cada una de nuestras vidas? ¿Cómo nos sentimos? Cada uno de nosotros debemos hacernos una radiografía de nuestra vida. Y tenemos que ser sinceros, porque muchas veces de nada vale la pena que estemos presentes en la iglesia, vengamos y no nos hagamos un examen, vengamos tal vez de memoria a un culto, porque tenemos que venir. Por eso, las tres cosas importantes que como humanos nosotros hacemos, también las tenemos que hacer como hijos de Dios. Y vaya la primera pregunta. ¿Aprobamos el examen? La palabra dice que somos deudores de Él. Nosotros estamos llenos de cosas que acarreamos y ante Dios estamos impuros, porque Él es santísimo. Y bueno,
es todo lo que le debemos, ¿no? Porque sin misericordia, su amor y sus bondades, nosotros no merecíamos este regalo de la salvación, pero Él en su amor extravagante nos rescató del lodo cenagoso y nos trajo, dice, a la luz. Y bueno, yo siempre le digo gracias Señor, porque esa salvación inmerecida que tengo, ese regalo todos los días, ¿no? De uno reconocer que si Él no está, ¿dónde voy? O cómo estoy, ¿no? Ya sea en la parte emocional, en la parte de estar bien alimentados, pero el alimento que necesitamos es este. Así es, ya lo vamos a ver. Por eso lo importante de todo es que nosotros mismos seamos sinceros en cada una de nuestras vidas y nos examinemos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Si estamos bien, si estamos mal. El Señor Jesús tiene el poder para sanarnos, para corregirnos, para quitarnos del lugar si no es el lugar correcto, para ubicarnos en el lugar correcto. Tenemos la libertad de orar con Él para pedirle perdón por nuestros pecados. Pero eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Porque si no lo hacemos, es como que seguimos en el mismo camino y seguimos en el mismo mundo dando vuelta, en el mundo cristiano, digamos, dando vuelta sin saber nuestra posición dónde está realmente. Porque entramos en algo que tal vez nos es costumbre. Entramos en algo que tal vez no es rutina para cada uno de nosotros. Y las cosas del Señor, nada es rutina. Nada se tiene que repetir. Todas las cosas tenemos que tener nuevos encuentros con el Señor. Cada día el Señor dice, bástate mi gracia. Yo me levanto y le doy gracia al Señor. Y el día de mañana no será igual a este día de hoy. Y el día que viene tampoco será igual. Porque vamos a tener experiencias nuevas. Vamos a tener consejos nuevos. Nos vamos a enfrentar con cosas nuevas en la vida. Por eso lo importante todo, antes de entrar en cuál es la función de la iglesia, es tener primero un conocimiento de cómo yo estoy ubicado dentro de la iglesia. Cómo me siento yo dentro de la iglesia. Si yo me examino o no dentro de la iglesia. Yo puedo tener un abrazo caluroso de un hermano, de una hermana, pero también por dentro puedo llevar algo que no lo puedo quitar, que no lo puedo arrancar. Miren, hermanos, hay personas que se han convertido y han pasado años hasta que han podido dejar eso que para ellos era imposible dejar. Los cambios se van dando a medida que cada uno de nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la verdad y en la sabiduría. Nadie es sabio de un día para otro. Y que estamos prestos a pecar, estamos prestos a pecar. Pero que sabemos también que no debemos hacer eso, lo sabemos. Entonces ahí está la cuestión de que cada uno de nosotros nos debemos examinar frente a la presencia del Señor. Hacernos, como dije antes, una radiografía de cuál es el lugar donde nuestro cuerpo está manchado. A veces se hace una radiografía y salió en el hígado, en el pulmón, en la pierna, que está quebrado, no sé. En nuestra radiografía cristiana, cada uno sabe dónde tal vez hay una mancha. Y ahí no vamos al médico de la medicina, ahí vamos al médico espiritual. Para que el Señor quite esa mancha, para que el Señor limpie esa mancha. No puede tener funciones en una iglesia local y que todo anda bien cuando cada uno de nosotros y cada uno de sus miembros no estamos bien. Y nos guste o no nos guste, la palabra del Señor nos dice, examinaos, miren cómo están cada uno de ustedes. Se los dijo al pueblo en Corintio. ¿Lo tenés todavía ahí? Sí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Sabemos que Jesucristo está en cada uno de nosotros.
a menos que estemos reprobados. Que estemos reprobados quiere decir que estemos afuera, que estemos aplazados, que no estemos en comunión, porque estamos reprobados. Pero cada uno de nosotros está aprobado por el Señor. Pero muchas veces tenemos esas cosas que nos pasan y nos van a pasar porque estamos en el mundo. Nadie es perfecto. Pero tenemos abogado. Tenemos a quien pedirle que nos defienda. Y el Señor está presto a defendernos, a ayudarnos, a extendernos una mano para quitarnos de ese lugar, a lo mejor de donde cada uno de nosotros podamos estar. Examinémonos cada uno de nosotros. Como vamos a ver más adelante, ¿por qué digo todo esto o leemos todo esto? Porque somos todos participantes de la iglesia. Y nuestro cuerpo debe estar preparado, debe estar examinado, para que todos unánimes formamos parte de la iglesia. Y esa iglesia local tenga una función aquí en este mundo. Tal vez alguno no lo alcance a entender la profundidad de esto, pero es así. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad frente al Señor. Y como vamos a ver más adelante, frente al mundo también. Entonces, lo principal que tenemos que hacer antes, examinarnos. ¿Estoy yo en condiciones para esto en la iglesia, para aquello en la iglesia, como cristiano, como hijo de Dios? ¿Cuál es la primera? La función de la iglesia local. No estamos hablando de hermanos, estamos hablando del grupo como iglesia, pero dije todo esto antes, a modo de introducción, porque el grupo de la iglesia lo formamos cada uno de nosotros. Primero es la enseñanza de la palabra de Dios. Dice que perseveraban en la doctrina. Segunda de Pedro, son muchos textos que nos hablan de esto mismo. O sea que no lo está diciendo el Señor en un solo lugar, sino que lo repite en muchos lugares de su palabra, cada una de estas cosas. Y están instando a la perseverancia, al amor, a la doctrina, a la enseñanza, a predicar, a cada una de las funciones que como iglesia local tenemos. Segunda de Pedro 1, versículos 5 y 6. El que lo encuentre lo lee. Vosotros también, poniendo toda diligencia por estos mismos, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Bien, todas esas cosas tienen que formar parte de cada uno y las tenemos que tener. ¿Para qué? Para que podamos cada uno de nosotros enseñar la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, perseveraban en la doctrina. Quiere decir que procuraban siempre estar de acuerdo con las enseñanzas que el Señor Jesús había dejado. Perseverar en la doctrina, enseñando la palabra. Cuando nos viene el pecado, tenemos que estar firmes, haciendo frente a lo que nos toca vivir. No nos aflojemos, no nos venzamos nosotros mismos. Tenemos por quién estar firmes. Por la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Señor Jesús en cada uno de nosotros. Es quien nos mantiene. La persona del Espíritu Santo es quien mantiene cada una de nuestras vidas. Él a través de su palabra, por su Espíritu, nos habla a cada uno de nosotros. Efesios 6, 18. Son todos versículos que hablan de la enseñanza y de la perseverancia en la doctrina. Enseñaban, dice, la palabra de Dios y perseveraban
en la doctrina. O sea que estaban prestos a la doctrina, seguían la doctrina, practicaban la doctrina. Pero para eso, ¿cómo tenemos que estar? Llenos de la palabra de Dios, llenos del conocimiento y llenos también de la sabiduría. 6:18. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Orando y rogando a Dios, con súplica. Otra cosa más que cada uno de nosotros debemos tener para la enseñanza y para la perseverancia de la doctrina. Oraban los unos por los otros, porque dice que oraban también por los santos, por sus compañeros, por los que también estaban. Dios nos está llamando también en esta tarde a cada uno de nosotros a que reflexionemos sobre nuestra función. ¿Qué estoy haciendo yo en la iglesia? ¿Qué parte soy de la iglesia? ¿Cuál es mi función también en la iglesia? Es la iglesia, primero, como templo nuestro, y después todos juntos, es la iglesia local. Esa iglesia local, unánime, perseveraban en la doctrina. Oraban juntos, estaban firmes y buscaban la presencia del Señor. Segundo punto, dice, el compañerismo entre todos los creyentes, la comunión los unos para con los otros. La comunión los unos para con los otros. El compañerismo entre cada uno de nosotros. Unión unánimes. Que todos debemos pensar lo mismo. Unión unánime. Porque si no hay unidad y no somos unánimes cada uno de nosotros y nos complementamos cada uno de nosotros, no podemos avanzar como función de la iglesia. Porque si no, cada uno tira para un lado, otro tira para el otro, otro tira para el otro. Entonces, la función de la iglesia no es esa. La función de la iglesia es permanecer unánimes en el mismo sentir, en el mismo amor, en las mismas cosas que el Señor Jesús ha puesto para cada uno de nosotros. Debemos tener distintos pensamientos que el Señor Jesús nos da, pero juntemos todos esos pensamientos. La hermana tiene un pensamiento, Mike otro pensamiento, pero son pensamientos puestos por Dios en nuestro ser, en nuestro espíritu, para que cada uno de nosotros lo expresemos. Unánimes, juntos. Y acá tenemos un montón de textos. Romanos 12:17, otro que busque Efesios 4:12 y otro que busque Filipenses 4:32. Y otro que busque 1 Corintios 10:16-17. Son todos textos que nos hablan de la comunión y de la unidad entre cada uno de nosotros. Efesios 4:12. Sí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Primera Juan, si alguno busca, capítulo 1, 6, 7, aparte de Filipenses. Son todos textos que nos hablan de cómo realmente una iglesia debe ser. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Filipenses 4:22. Filipenses 4:32. Primera de Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no participamos de la verdad. No practicamos la verdad. Yo creo que todos los versículos que estamos leyendo nos están indicando y nos están llevando para un punto de cómo debe ser la iglesia local, para saber cuál es la función de la iglesia local. ¿Lo podés leer de nuevo, Michael? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bien. Somos mentirosos a veces cada uno de nosotros. Cada uno se contestará en su ser, en su intimidad. Somos mentirosos a veces. Porque no estamos bien
Si decimos que estamos bien y mentimos, lo hacemos mentiroso ¿a quién? Al Señor. Y el Señor ya lo sabe. Podemos engañar a un hermano, a una hermana, pero al Señor no lo vamos a engañar. ¿Quién más buscó? ¿Quién otro buscó? Filipenses 4:23, no hay 32. O 4:23, capaz yo lo puse al revés. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El final. Es algo, la gracia, ese regalo de Dios va a estar con cada uno de nosotros. ¿Puede estar la gracia de Dios en un pecador? No, porque no se puede manifestar. ¿Puede estar la gracia de Dios en alguien que es creyente y miente? ¿Y vive mintiendo? ¿Se puede manifestar la gracia de Dios? Se puede manifestar a lo mejor, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque no la vamos a percibir, porque nuestro ser, nuestro intelecto, nuestro espíritu sabe las cosas que estamos haciendo, que no son las correctas. Santiago 5, 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Confesaos vuestras ofensas y orad los unos para con los otros. Como humanos, muchas veces a lo mejor queremos hacer muchas cosas en la iglesia, pero a veces traspasamos el lugar de otro hermano o nos metemos a lo mejor en el terreno de otro hermano que ya está trabajando en la iglesia. Eso es lo que tenemos que tener cuidado también. Cada uno en la iglesia fue puesto o es puesto en un lugar. Y ese lugar es el nuestro. Ese lugar es donde el Señor quiere que yo esté. Y ese lugar no lo tengo que usurpar a otro hermano. Y a lo mejor hay ofensas cuando eso pasa. Hay desavenencias cuando eso pasa. Y no confesamos nuestras ofensas. Tal vez lastimamos a algún hermano o alguna hermana. En la viña del Señor y en la iglesia del Señor hay trabajo de sobra. Sobre el trabajo. Falta quien lo haga muchas veces. Pero muchas veces, a veces queremos hacer cosas que lo está haciendo otro hermano o otra hermana. Y eso muchas veces, tal vez molesta. Se interpone en el avance de un ministerio. Y no deja que esa acción, del que sea, se pueda mostrar tal cual el Señor quiere. Esas son otras cosas de las cuales cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado en la iglesia local. La intercesión, las oraciones, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es una de las funciones de la iglesia local. Participar en las oraciones, como esta tarde lo estamos haciendo cada uno de nosotros. La iglesia local tiene muchas funciones. Para que la iglesia local funcione, estas son todas las cosas que una iglesia local tiene que tener para que una iglesia local funcione. Y funcione como Dios quiere. No como cualquier hermano quiere. La iglesia, ¿a quién le debe responder? Al Señor, a Dios. Porque es Él el que está esperando
Es Él el que redimió su pueblo. Es Él el que está esperando que nosotros le devolvamos con trabajo todo lo que Él nos dio, con trabajo espiritual. Avancemos en otro punto. Dos ordenanzas de Jesús para la iglesia. Primero, el bautismo, y fueron bautizados. Y segundo, la Santa Cena, el partimiento del pan. También están en el versículo 42. Y el bautismo, y ahora van a ver hermanos que se van a bautizar, y van a entrar estos hermanos que se van a bautizar a la comunión de los santos. Y cuando entran a la comunión de los santos, entran al servicio del Señor. ¿Están aptos? ¿Para qué? Para trabajar en la iglesia y para trabajar para el servicio del Señor. Cualquiera sea su don, cualquiera sea lo que Dios indique en su corazón. Cada uno de nosotros tenemos distintas funciones, pero volvemos un poquito más atrás. Y eran bautizados. Y el hecho del bautismo, sabemos que nosotros que el bautismo no salva a nadie. El bautismo es un acto de obediencia a Dios, donde cada uno, y como la iglesia primitiva, eran bautizados y participaban del partimiento del pan. De partir el pan, participaban de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Estaban y entraban en la comunión de los santos, como dije recién. El bautismo es un acto, como en aquella oportunidad también, lo fue a través de todo el tiempo, lo es y lo será hasta que Dios nos lleve a todo a su presencia. Es un acto donde el Hijo de Dios demuestra al mundo, por eso los bautismos se hacen muchas veces en el río, para dar testimonio de lo que es un bautismo. Sepultar, dejar ahí todos nuestros pecados y salir de esas aguas limpios. Es una demostración que nosotros damos al mundo. Dejo el mundo, sabemos cantar, y sigo a Cristo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que nosotros con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una acción ante el mundo de que dejamos de ser del mundo y somos hijos de Dios. Y como en aquel tiempo también se bautizaba, se agregaban a la iglesia y entraban en la comunión de los santos, también en este tiempo es la iglesia lo que también hace, y la función de la iglesia, bautizar, crear nuevos hijos de Dios, ¿para qué? Aptos para el servicio del Señor. ¿Se va entendiendo? Si no se entiende algo, me preguntan, me dicen, paramos y lo charlamos. Pero es importante pensar la función de la iglesia local. Todas estas funciones tiene la iglesia local. 6. La ayuda mutua y para ministrar. Todos los que habían creído estaban juntos. Dice que se ayudaban los unos con los otros. Y acá viene algo muy importante y algo práctico también, porque a lo mejor la ayuda mutua puede ser con la palabra del Señor, la ayuda mutua puede ser en el servicio con algo, la ayuda mutua puede transformarse con una ayuda, con una ofrenda. Hay muchas clases de ayuda mutua. Así era la iglesia en la antigüedad, en Jerusalén en aquel tiempo. Y de ahí se trasladó y se traslada ahora. Y qué lindo que es ayudar a nuestros hermanos. Dice que aquellos que podían, vendían lo que tenían en la antigüedad y lo repartían entre los necesitados. Yo no sé si en este momento nosotros haríamos lo mismo, ¿no? Pero miren lo que hacían la iglesia en aquel tiempo. Vendían sus pertenencias
vendían sus casas y se les repartían a los hermanos que realmente necesitaban para seguir adelante. Y esto de la ayuda mutua, el Señor lo mira mucho, porque mira el interior de nuestro ser, mira nuestros sentimientos. A mí, hoy me llamó una hermana de otra iglesia, tiene un problema. Yo la llevé varias veces a Córdoba por el marido, por el hijo, por muchas cosas. Y hoy me llamó para ver si yo mañana la podía llevar a cierta hora hasta un geriátrico, sacar su hija de ese geriátrico y llevarla a otro geriátrico, porque ahora tienen el PAMI, en el cual ya les es gratis. En las cosas del cristianismo, en las cosas de la iglesia, como creyente, nunca nos debemos negar a nada, siempre que podamos. Siempre que podamos debemos ayudar. Acá tenemos el ejemplo de aquella iglesia primitiva. Vendían todo para ayudar unos a otros. Y a veces no toda la ayuda es monetaria, no toda la ayuda a veces con dinero. Muchas veces una ayuda es también, vení hermano, vamos a orar. Vení hermano, ¿qué problema tenés? ¿Te puedo ayudar en algo? El Señor mide y ve nuestra predisposición. Porque muchas veces sabemos que alguien necesita y lo pasamos de largo. Tal vez para no ponernos en ese brete de que tengo la obligación de, no sé lo que pueda hacer. El Señor está mirando las intenciones de nuestro corazón. El Señor también sabe si lo hacemos con corazón agradecido o lo hacemos por obligación. Yo creo que en aquel tiempo, cuando dice que vendían sus propiedades y daban de lo que tenían uno con otro, el Señor bendecía a cada creyente y cada una de su familia. En este tiempo lo mismo. Si podemos ayudar, hagámoslo. El Señor nos va a recompensar con creces, mucho más de lo que esperamos. Seamos una iglesia bendecida también por el Señor en la ayuda mutua. Malaquías capítulo 2, versículo 10. Salmos 133, 1. Efesios capítulo 4, versículo 2 al 4. Todos estos versículos nos hablan de la unidad del pueblo de Dios. El que lo encuentre lo va leyendo. Malaquías 2:10 Sí. dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Qué clarito, ¿no? No tenemos todo un mismo Dios. No tenemos todo un mismo Padre. No somos todos hijos de un mismo ser que nos creó y nos salvó. ¿Y por qué nos tenemos que olvidar de eso? Si todos somos hermanos en la fe. Todos tenemos un mismo Padre. A veces nos olvidamos que todos nosotros tenemos un mismo Padre. Y pensamos que cada uno de nosotros tenemos un Padre distinto, ¿no? Es el mismo. Es el mismo Dios. Es el mismo Jesús que nos salvó a cada uno de nosotros. No hay dos Jesús. No hay dos Dios. No hay dos Espíritus Santos. Es uno. Y cada uno de nosotros nos debemos a Él. Por eso, ¿por qué no ayudarnos cada uno de nosotros? ¿Por qué olvidarnos? Si somos hijos de un mismo Padre. Somos hermanos en la fe. Así como yo tengo mi hermana carnal, cada uno de ustedes tiene hermanos y hermanas. ¿Y cómo estamos a veces con nuestros hermanos, digamos, de sangre? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Y cómo estamos nosotros con nuestros hermanos en la fe?
No nos olvidemos de nuestros hermanos en la fe. No profanemos el nombre del Señor, diciendo yo estoy bien y a mi hermano ni lo miro. Yo estoy bien y a mi hermano ni lo saludo. Yo estoy bien y me olvido de mi hermano. Yo estoy bien con mi hermano y no oro por él. Oh, el Señor está en este momento, como todos los días, está mirando nuestro corazón. Está mirando y leyendo nuestra mente. ¿Qué estoy pensando yo de mi hermano, de mi hermana? Como iglesia. ¿Quién otro encontró? Salmo 33:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bien. Seguimos con la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos todos en armonía, en un mismo sentido. Hay algo en común para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que es común para cada uno de nosotros? El Señor Jesús. Eso es lo común para cada uno de nosotros. El Evangelio es lo común para cada uno de nosotros. Las buenas nuevas es lo común para cada uno de nosotros. Sigue hablando de la unidad. Sigue hablando de nuestro compañerismo. Sigue hablando, encubriendo también un poco, si podemos decir, de nuestros deseos que tenemos para con nuestros hermanos, con nuestros hermanos. ¿Cuál es mi deseo que tengo yo para mi hermano o mi hermana? ¿Son buenos? ¿Son loables? ¿Son aprobados por el Señor? ¿O lo dejo ahí? Bueno, el Señor lo va a ayudar. Y me olvido de mi hermano. Estar juntos en armonía, todos unánimes, como iglesia local. Otro pasaje que habíamos dicho. Efesios 4, del 2 al 4. Sí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia a los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Si cerramos la Biblia ahí, Señor, obra de acuerdo a tu palabra. Señor, hacé en mi vida. Lee el segundo. ¿El 2? Sí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bien. Cada uno de nosotros no tenemos el mismo carácter. Y lo sabemos. Hay hermanos que son más impulsivos, hermanos que son más tranquilos, hermanos que son más amables, hermanos que son menos amables, hermanos que son más dados, hermanos que son menos dados. No todos tenemos el mismo carácter. Pero, ¿cuál fuese el carácter de cada uno de nosotros? ¿Qué dice la palabra del Señor? Soportados los unos con los otros. En mansedumbre. Tenemos que ser mansos con nuestros hermanos. Como yo soy manso con ustedes, así ustedes tienen que ser conmigo. Y así toda la ronda de la iglesia. Qué hermoso es saber cuáles son las funciones de una iglesia local, para que esa iglesia local después pueda funcionar, y funcionar bien como el Señor quiere. Que vayamos nosotros apuntando, tomando nota de cómo estamos frente a todos estos versículos que cada uno hemos leído en esta tarde. Y el Señor nos haga reflexionar. El Señor que sacuda nuestras vidas. No sé dónde se prende esta luz. Sacuda nuestras vidas. Sacuda nuestro entendimiento. Tarda un rato. Ahí está. Sacuda nuestro entendimiento, nuestro espíritu. Tal vez tenemos un poco dormido el espíritu del Señor en cada una de nuestras vidas. Está ahí quietito. Y el Señor quiere que lo pongamos en funcionamiento. Quiere que lo hagamos funcionar. Con todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Que no son cosas extraordinarias. Son cosas mandadas por el Señor. ¿Qué falta? Falta Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bien, tenemos que ser distinguidos por los demás, para que seáis luminares en el mundo. Los otros los tienen que ver a nosotros, y nosotros tenemos que ser diferentes a ellos, porque tenemos algo que ellos no tienen, que es la persona del Señor Jesús en cada uno de nosotros. Y un versículo más, Juan 17, 20 y 21. Acá nos está hablando también de cómo tenemos que ser cada uno, entre nosotros también, ¿no? Nos habló de la armonía, nos habló de soportarnos, nos habló de ser luminares, nos habló de que debemos amarnos. ¿Quién tiene el último? Juan 17, 20, 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de él, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bien. Si el mundo no nos ve como todos a nosotros iguales, lo mismo, todos los mismos en común, el mundo no va a poder creer. Porque ¿qué estamos testificando como iglesia del Señor? Uno va para un lado, otro va para el otro, otro va para el otro. Está buscando la unidad. Para que todos crean que todos somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Se entendió? Sigamos avanzando, no sé la hora que es. 25, 25. Ya estamos... Van 47 minutos de prédica, pero... ¿47? Bueno, ya. Tranquilos, 6, 6. Un punto más. Y con esto y vamos a terminar. Alabar a Dios, brillar en la comunidad y salvar las almas perdidas. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Versículo 47. Alabando a Dios. Brillar en la comunidad, en el lugar donde estamos, y salvar las almas perdidas. Salvar las almas perdidas. Una de las cosas más importantes de la iglesia, la predicación del Evangelio. El dar a conocer la verdad de Cristo. Uno se apasiona y le sigue dando, porque son temas importantes, y más que todo esto yo lo tomo como charla, porque es una forma esta de que nosotros podamos entender a lo mejor un poco más que si fuera un ministerio de una plataforma. Esto yo creo que nos llega y nos tiene que impactar a cada uno de nosotros, con palabras sencillas. Le dejo las citas bíblicas simplemente, después leerla usted en su casa. Isaías 43:10, Marcos 16:15, Mateo 28:18, Hechos 16:25, Hechos 1:8, Lucas 4:43. Si después lo escuchan al mensaje, busquen la cita, porque nos está diciendo el Señor como iglesia lo que tenemos que hacer, cuál es la misión como iglesia aquí en este mundo. La prioridad más importante de la iglesia es edificar, enseñar, capacitar e instruir y fortalecer a los santos. Eso no lo digo yo, eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Repito y termino. Enseñar, capacitar, fortalecer a los santos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y que entendamos cuál es la misión de la iglesia local aquí en este mundo. Pero para que esa misión de la iglesia local en este mundo funcione y haga esto último como resumen, debemos estar preparados como iglesia individual primero para formar parte de esa iglesia local y poder hacer las cosas que el Señor quiere
que hagamos aquí en este mundo. Que el Señor nos bendiga. Amén.